¿Qué onda, familia? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más. Esto se llama Entre Compadres, el Compadre Podcast. Un capítulo más, pero bastante importante. Uno de los más pues emocionantes dentro de todos los videos que he hecho, porque tiene pues un sabor distinto. Una de las personalidades que me acompaña en esta ocasión pues es una leyenda, compi. Uno de los orgullos nacionales que tenemos que aprender a valorar, compi. Y obviamente pues no solamente a valorar, sino también reconocer, respetar. Y lo más importante es darle su lugar, porque es una de las personas que ha arriesgado su vida por este país. Y bueno, pues me gustaría darle la bienvenida en esta mañana al tremendísimo Toño, toda una carrera en el ámbito de la seguridad aquí en el país, y pues para que nos cuente un poquito de él, y agradecerle principalmente pues el hecho de que nos esté prestando su tiempo en esta mañana. ¿Cómo está? Muy buenos días. Toño, ¿cómo estás? Muy bien, Mayo, muy buenos días. A tus órdenes, como siempre. Mire, primero que nada, lo que me gustaría es conocer a la persona. Quiero conocer a Toño, nombre completo, dígame, pues a qué, ahora sí que como dice la canción, ¿y cómo es él? ¿A qué se dedica? El tiempo libre y demás. Bueno, mi nombre es José Antonio, tengo 56 años. ¿A qué me dedico en mis tiempos libres? Pues en ocasiones al arreglo de la casa, ¿verdad? Que nunca falta. Como siempre, levantarme temprano, hacer ejercicio, hacer la rutina de la casa, ayudar en casa, hacer actividades tales como asistir al gimnasio también, no perder de vista las noticias y bueno, hay muchas cosas más que van saliendo conforme al día. Y me refiero a lo cotidiano, a la casa. De ahí en fuera, pues ya es el prepararme para trabajar, ¿verdad? Actualmente, Y en ¿en cuanto qué se desempeña? actualmente tiene unos meses que dejé de laborar para la institución en la que trabajaba. Tuve una experiencia muy fuerte, ¿sí? En cuestiones laborales. No sé si te la puedo explicar, Sí, adelante. pero el trabajar en este ámbito, en la protección, me ha dejado muchas experiencias, buenas y malas. Y siempre le voy a decir que son más buenas, ¿no? Pero en esta ocasión, como dicen por ahí, me chamaquearon. Fíjate, en mi experiencia y demás, sí, es algo muy triste, algo que aquí se lo digo a los que lo escuchan y se dedican a esto, no caigan. A veces dicen esa frase muy gastada, ¿no? Que el azúcar parece sal, y así son las personas, ¿verdad? Yo estuve trabajando en una institución federal, se llama Protección Federal, Protección a Personas, y y de ahí me di de baja para irme a un lugar donde me prometieron la mejor situación económica para mí en todos los aspectos, ¿sí? Principalmente algo que son prestaciones que para mí ya es algo importante, de suma importancia, pues para algún día retirarme dignamente. Y bueno, son personas que conozco, una de ellas la que me recomendó, y la que me recomienda pues conoce bien a esta persona, a la que me presenta con unas personas que querían la protección. Me contratan, me llevan, me prometen y pues, ¿qué crees? Todo era falso, hasta el momento que me doy cuenta que el sueldo era más bajo. Cuando se veía mi paga, las prestaciones no habían, las condiciones no eran las que se habían dicho, se habían acordado precisamente. Y bueno, pues terminamos por rescindir el contrato, que nunca hubo nada por escrito, porque supuestamente en este año se iba a dar, y pues no hubo nada. Y pues termino por darles las gracias, y ellos a su vez pues igual. ¿Por qué? Porque no iba a haber nada. Aparte, a mí se me hizo como una traición, ¿sí? Además de que es muy difícil en mi situación, en cuestiones de edad, conseguir un trabajo. Es muy, muy difícil. Y bueno, esto se lo digo a los compañeros, a los que dedican a esto, no caigan, infórmense. Yo me informé y les vuelvo a repetir, fue por una persona que conozco de muchos años. Creí en esa persona y me quedé, como dicen vulgarmente, con el perro de las dos, como el perro de las dos tortas, sin una. ¿Sí?
Oye, Y bueno, pues ahorita es mi búsqueda. Oye, Sí. Toño, pero por ejemplo, en este caso, o sea, ¿cómo llega la oportunidad? O sea, lo viste como, lo comentas tú, lo viste como una traición, ¿con motivo de qué? ¿Por qué? En algún momento que, o sea, tú dijiste, pues yo le debo algo, o sea, ¿por qué me hace eso? No hay forma, ahorita ya después de que pases esta experiencia y ahorita que nos lo comentes, ¿hay forma de regresar a protección a personas o ya literalmente ahora sí como lo comentas, te quedaste con el perro de las dos tortas? No, hay oportunidad, sí. Yo ya estoy informado. Tengo que ir a hacer una solicitud a la oficina que se encarga de esto, de protección a personas, y volver a hacer mi proceso, ¿sí? Y pues sí, hay una oportunidad, sí, sí la hay. O sea, protección federal y protección a personas no te cierra las puertas. No, no te las cierra, porque además no salí mal. No salí mal y he sido recomendado. Me refiero a mis trabajos. Ok, y en este caso, como te comentaba, pues esta persona era justo, vaya, en algún momento le quedaste mal como para decir, oye, pues amigo, está bien, la acepto, pero te pasaste de lanza. Normalmente hay que ser más inteligentes. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque una palabra de esas se puede tomar a mal y te empiezan a recomendar con otros, ¿sí? Que eres una persona problemática, ¿sí? Aunque de ellos fue el error, ¿sí? De ellos fue la falta, ellos con este argumento te van a decir que tú eres el peor, ¿sí? De los peores. Entonces, para tú continuar con tu carrera, optas por no decir nada. La verdad que no te conviene. Además de que no son personas muy importantes. Definitivamente no fue el principal, aclaro. Ujú. Fue la persona que a mí me recomienda con el principal. El principal estaba contento. El principal no sabía y no sabe lo que es una protección a personas. Tiene tu edad. De Sí, es veras. una persona muy importante para un estado. ¿Sí? Entonces, tiene un perfil alto. ¿Sí? Y a mí me tocó, inclusive, para eso también me contrataron para capacitar a un conductor que tenían, que ellos mismos lo pusieron, que esa persona en su vida ha conducido a una persona de ese tamaño, de ese perfil. No tenía ni la menor idea de lo que era esto. Para eso me contratan, ¿sí? A esa persona yo le enseño, a esa persona le empiezo a inculcar todo lo que es esto, y nada más la conducción. Y bueno, yo siento, ¿verdad? Que ya cuando esta persona ya empieza a empaparse, empieza a saber cómo era esto, es allí donde viene el corte, ¿sí? Yo siento que todo eso ya venía planeado. El O típico sea, aprovecharse, ¿no? lo traemos, uh-huh. Yo creo que todo fue planeado para eso. Si ya no nos conviene, ya no lo queremos, córtalo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque ya son experiencias que has visto durante años, ¿sí? De repente ya no te sorprende. Al principio te lavan el coco, te cobijan bien, ¿sí? Te hacen promesas. Y caes, obviamente sí, porque es una promesa de trabajo, ¿sí? Y es algo que tú estás esperando, una mejora económica, etcétera, etcétera. Todo. Pero sus fines, como es un grupo, como es una persona el que me recomienda que no tiene ni la menor idea de lo que es una contratación en forma, Ujú. nada más por ser amigo, ¿sí? Y ser un pseudo colocador de escoltas, pues eso está un peligro para otras personas, ¿sí? Y para el mismo principal. Cabe mencionar que aquí esas personas, los mismos principales les dicen así, Sí, pones en riesgo que hay que mi integridad, explicarle a Antonio. la gente que el principal es la persona que ustedes tienen a cargo, ¿no? Sí, se llama escoltado, se llama principal o unos le llaman VIP, ¿sí? Ah, Esa es la persona que se le resguarda su vida, por la que uno se contrata para dar la vida por esa persona. Eso es muy importante. Toño, ¿ha cambiado la exigencia en la educación militar o sigue siendo la misma que antes? No, yo sinceramente creo que ha cambiado, sí ha cambiado mucho, ha entrado derechos humanos. Yo te voy a aclaro esto, el
tiempo que yo estuve en la Marina, en la Armada de México, fui infante de Marina, estuve en una compañía, en la compañía número 9. ¿Sí? Antes no había batallones, antes no había regimientos en la Marina, eran compañías. El grupo más grande era el 24º grupo de guardias presidenciales, ¿sí? Y existía la infantería marina, existía la policía militar, existían los boludos, que son los de a bordo, ¿sí? Y la compañía de fusileros paracaidistas. Entonces éramos muy pocos, ¿sí? Eran muy pocos, y la disciplina era muy férrea, era muy dura, ¿sí? Ahí sí, en esos entonces yo era muy joven, era un jovencito de 16 años que tuve que entrar con permiso de mis papás, ¿sí? Y la disciplina era muy dura, te ganabas el uniforme, eras un número, cuando entrabas y hacías tu cabi, ¿sí? Era ganarte el uniforme, ¿sí? Tu uniforme, le llamamos uniforme de Mahón, el uniforme de gala, el uniforme camuflaje, todo eso te lo ganabas. ¿A base de qué? De disciplina. Ejercicio, disciplina, ejercicio, obediencia. Todo eso, ahora yo no he estado ahí. Te voy a decir, no te diría una mentira, pero siento que ha cambiado. Ha cambiado mucho. ¿Por qué? Porque las redes sociales nos enseñan lo que hacen. Antes no existían, obviamente, lo entiendo. Estamos hablando de otros tiempos. Pero ahora es tomarse fotos, salir en el Face, presumir mi figura. Ya no es eso que antes tenías, el orgullo de portar un uniforme. ¿Crees que se ha vuelto más una moda el hecho de ser ya por parte militar, marino, fuerzas armadas? O sea, todo esto, ¿crees que ya se ha vuelto ya más... se ha perdido a lo mejor un poquito el respeto al uniforme y se ha convertido en una moda? Así es, se ha convertido más en una moda, excepto, sí aclaro, la diferencia entre instituciones, sí hay, y sí quiero hacer un paréntesis aquí. En mi caso, haber sido marino, y he visto la educación de un marino a comparación de Sedena, y la preparación de un marino es muy diferente, muy diferente, donde te puedes expresar, puedes entablar una conversación. Hay adiestramiento más fuerte para el tipo de eventos que estamos teniendo en este país, que solo Marina lo tiene, que son las incursiones. ¿Cómo incursionar? ¿Sí? Además, lo hacen fuera del país y dentro del país. Hacen esos ejercicios. Es importante, ¿verdad? Y para mí, la diferencia entre uno y otro, pues son Fuerzas Armadas. Y siempre voy a respetar y siempre voy a querer mucho la institución que yo pertenecí. Y además los admiro mucho, ¿no? Pero sí hay una diferencia. Poca, pero la hay. Pero la hay. Toño, ¿por cuántas instituciones pasaste desde que arrancaste? Porque arrancaste muy pequeño. O sea, ¿dónde viene la inquietud de yo quiero ser marino, yo quiero formar parte de esta institución? ¿Y cuál fue tu carrera profesional antes ya después de salirte de la misma? Pues empezando por la Marina, posteriormente salgo yo de la Armada de México, me voy de ahí y entro a un grupo de policía de la Ciudad de México. Ahí tomo yo un curso. En mi vida me imaginé ser policía, pero yo quería seguir teniendo que ver con armas, con alguna disciplina que tratara de seguridad. Y me voy a una policía que se llamaba CEPROBAN en esos años, estoy hablando del 92. Se llamaba PBI CEPROBAN, así se llamaba la institución, el grupo, y por primera vez voy a una academia de policía durante un mes. Somos 36 exmilitares, únicamente exmilitares, con filtros de control y confianza, que en ese entonces no se daban los filtros de control y confianza como ahora, ¿no? Pero en esas fechas, en ese año, sí se dio para ese grupo, escoger y seleccionar muy bien a la gente, ¿sí? Vuelvo a lo mismo, exmilitares. No recuerdo si eran 2 o 3 civiles, ¿sí? Que ingresaron, cuestiones que ignoro por qué, pero se supone que éramos puros exmilitares. Nos vamos a ese curso en Puebla, en la Academia de Policía, y aprendo otras cosas, aprendo lo que es ser policía de calle, ¿sí? Aprendo inclusive a manejar, aclaro, a manejar, no a conducir,
aprendo, yo no sabía manejar un vehículo, y ahí me enseñan, ahí aprendo por primera vez. Que estaría padre que Y de ahí hiciéramos me un enseñan. paréntesis ahí, algo que comentamos, que nos explicara, y muy importante también para que la gente lo sepa, que hay una muy grande diferencia entre conducir y manejar, ¿no? Sí, es muy importante, Mayo, te decía yo, el saber diferenciar entre una cosa y otra. El que aprende a manejar, el que sabe nada más andar en su colonia, en calles aledañas y no salir más allá, por ejemplo, periférico en la Ciudad de México, andar en carretera, en zonas conurbadas más difíciles, ¿sí? Se requiere de saber conducir. ¿Qué quiere decir esto? Poner más atención a tus sentidos, a tus espejos, a la derecha, a la izquierda, al frente, ver más allá que las placas del de enfrente. Saber la distancia que tienes que llevar entre coche y coche, ¿sí? Para el caso de una emergencia, cómo saber salir. Eso es saber conducir, entre otras cosas. Es muy complejo, pero es muy interesante saberlo. ¿Por qué? Porque te va a ayudar. Te va a ayudar a salir de un problema o de una emergencia, dado que está sucediendo en el país, en las carreteras. Hay montachoques, hay asaltos, y hay maneras de zafarse, ¿eh? Como, Hay por maneras de ejemplo, como zafarse, hay maneras de... un montachoques es muy habitual ahorita en la Ciudad de México y se está propagando, ¿no? Para todos lados, las personas que, pues ahora sí, los famosos montachoques, ¿qué hacer en ese caso? O sea, ¿te quedas en tu carro o qué? O tú córrele o cómo está el rollo ahí. Normalmente lo que se tiene que hacer, se les recomienda, si es no bajar ya, si ya no puedes moverte, si ya te quedaste ahí, se baja un grupo de tipos mal encarados, ¿sí? Lo vas a notar porque es una agresión, ¿sí? Entonces es quedarte arriba de tu vehículo, inmediatamente marcar al 911 y que estás en peligro. No digas creo, o no digan creo, estoy en peligro, tipos armados, tipos con palos, tipos que creo me quieren secuestrar, creo que me quieren golpear, ¿sí? Y solo así va a haber una reacción de parte de las autoridades, ¿sí? No es, y no salirse, bajar sus seguros, sus vidrios, no importa lo que sea, quédense arriba, muestren el teléfono es un arma muy buena, y empezar a filmar, empezar a grabar, que ellos se den cuenta que los están filmando. No va a pasar de que los amedrenten, los amenacen, les tiren por ahí un batazo a un vidrio, a la carrocería, pero hasta ahí, ¿sí? A que se bajen y pueda ser peor, inclusive puede ser un secuestro. Sí, no, no, y Sí, aparte hay que poner mucha hay que poner mucha atención a eso, pero son cosas que dentro de todo lo que cabe, como mencionaba, que aprendió a conducir en esa etapa en la que era policía. ¿Cómo estuvo ese proceso? ¿Qué experiencia le tocó vivir dentro de el principio de esa carrera? Pues fue algo muy novedoso para mí. Estaba muy joven, pero demasiado joven. Eh, y yo me acuerdo que entonces mi instructor de conducción, Capitán Rubio, en paz descanse, un excelente instructor, y él me empieza a decir cómo es el ABC de un vehículo, conocer a tu vehículo, ¿sí? Porque no nada más es subirse y ya, ¿no? Sino también por dónde se sube, por dónde se meten las llaves, para qué sirve tal o cual pedal, para qué sirve esa palanquita que está a un lado, por qué se llama palanca, para empezar. O sea, cosas que a veces ignoramos completamente, que creemos que es subirse a un vehículo y ya. Pero ahí te va el cambio, una patrulla, ¿sí? Códigos, estrobos, sirenas, cuántas sirenas tiene, para qué sirve, ¿sí? ¿Cuáles son las emergencias más importantes? ¿Cómo te tienes que desplazar de un punto a otro? ¿Hacia dónde llegar? Quiero hacer un paréntesis aquí tantito en cuestiones de esto, y que hablas del nivel policial que a mí me tocó. Y decía un capitán que era mi jefe, y la primera vez que salimos a un operativo los novatos, era un asalto a un banco en la Ciudad de México, en la calle Tacuba, y decía, les voy a dar un consejo, nunca salgan y piensen como policías, piensen como delincuentes,
Ah, caray, ¿sí? ¿Por qué? Porque si piensan como policías, pues van a terminar mal, por no decir otra cosa. Si piensan como delincuentes, van a saber cómo actúa un delincuente, ¿sí? Van a saber ustedes si se van a parar en el lugar de los hechos, en la puerta, a 2 metros o a 3 metros atrás, y qué haría un delincuente en caso de verlos llegar. No, pues una pelotera que no lo vamos a esperar, ¿no? Exactamente. Si ustedes tienen esa mentalidad, ¿sí? La van a librar. Si quieren llegar a policías viejos, cuídense mucho, ¿eh? No lleguen y actúen como dice el librito. Mejor actúen como actuaría uno de ellos. Es parte de una enseñanza que de ahí en adelante la apliqué en todos lados, ¿eh? Y se la he enseñado a otros. Y le he inculcado a algunas personas que se han prestado para ello, compañeros de trabajo, de cómo manejarse en la calle. La calle es muy diferente. ¿Qué es la diferencia entre, aclaro, entre Fuerzas Armadas y policía? Mucho, muy diferente. Fuerzas Armadas es un grupo mayor de gente y de fuerza letal y armas, ¿sí? Policía, en ese entonces que a mí me tocó, y hablo de los tiempos, éramos 3, 4, 1, 2. Normalmente yo andábamos 3 en una patrulla, siempre. Y era tu escopeta y era tu revólver. Ya no era el G3, ya no era la 45, ya no era el FAL, ya no era la MP5, ¿sí? Ya eran armas de menor calibre, pero a la vez sí mortales. Y eso te lleva a una enseñanza, ¿no? ¿Qué hacer con eso? Cuando te estás enfrentando únicamente con grupos de, no voy a exagerar, como por ahí escuché un podcast donde dice un compañero, ¿no? Que se enfrentó a 20 sicarios y ahí ellos eran 6 o 7 y que no sabe cómo salió de eso, ¿no? Bueno, su ángel, ¿verdad? Yo me imagino que algún angelito por ahí. Pues yo ya lo viví, ¿no? Yo ya lo viví, sé lo que es y enfrentarse. Aquí hay una diferencia entre tus sentidos, que no estás intoxicado, únicamente tienes lo que tienes, tus sentidos normales, a comparación de los malos. Ellos sí van intoxicados y van con todo, ¿eh? Ellos tienen una misión. Si te van por algo o van por alguien, es con todo, ¿eh? Está su vida de por medio. Entonces no se van a medir y no van a medir consecuencias ni sus fuerzas para obtener su objetivo. Esa es la diferencia. Y en este caso, por ejemplo, en su experiencia, en el transcurso de los años, porque yo me atrevería a decir que ya has pasado por 3 generaciones, ¿no? Te está tocando vivir la nueva de la seguridad nacional. Entonces, has vivido un proceso en el que puedes decir, ¿sabes qué? Pues yo ya sé cómo arranqué mi carrera, ver cómo evoluciona la siguiente y ver cómo está creciendo pues esta última, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve el profesionalismo ahí en cuestión de los morros a la hora de quererse meter, o los jóvenes o los señores de cierta o X edad? Por ejemplo, hasta los 30, ¿no? Por ejemplo, en mi edad, que muchas veces es por necesidad que quieren entrar a trabajar porque pagan bien en la milicia, porque pagan bien en la marina, porque pagan bien en este tipo pues de trabajos que es de seguridad, pero que a lo mejor no son conscientes de que literalmente van a arriesgar su vida. O sea, y están subestimando tanto el trabajo como a los chicos malos. Es un tema que sí es digno de llevarse a cabo. Yo les recomiendo mucho a un instructor, 2, pero uno de ellos en especial, a Iván Ivanovich. Es un instructor reconocido a nivel internacional, muy bueno. Fue mi instructor desde hace muchos años. Lo conozco, lo sigo. De hecho, tiene 2 libros que van relacionados con la nueva doctrina, ¿no? Lo que es la protección.
y un instructor, el siguiente instructor es Denis, un checoslovaco. Yo los admiro y lo que tú me preguntas es muy acertado, porque la juventud de ahora me ha tocado ver que son muy rebeldes. Muy rebeldes, el trabajo lo toman como una necesidad, tú lo acabas de decir, me pagan bien, porque en este trabajo, en la protección, sí hay lugares, hay empresas que te pagan muy bien, bastante bien, en cuestión de todo, te va muy bien, pero nada más les preocupa cobrar la quincena, que me dan un bonito, espero el bonito. Ya la protección en sí, el resguardo de aquella persona a la que me toca cuidar, pasa a tercer término, ¿sí? A los viejos también, tengo que decirlo, ¿no? Desgraciadamente así es, y así sucede. Hay personas viejas, hay personas antiguas que tampoco les interesa ya no les interesa su trabajo, ya dicen, yo hago como que trabajo y ellos hacen como que me pagan. Y si quieres llegar a policía viejo, hazte P, ¿sí? Esa es la mentalidad, ¿sí? Esa es la mentalidad, no de todos, ¿eh? Hablo y aclaro, no es de todos, pero sí de la mayoría, ¿sí? Los jóvenes ya no quieren aprender de la experiencia, ya somos factor de burla, ¿sí? Si tú te acercas a un joven y le dices, oye, mira, esto no es correcto, esto no es así, esto tienes que evitarlo porque puedes sufrir consecuencias, etcétera, no te lo aceptan, ¿eh? No te lo aceptan, ¿por qué? Porque es más fácil dejarme llevar como joven por el viejo, que es marrullero, que se duerme en todos lados, que le gusta hacerse como que no vio, que hacer tu trabajo o aprender de alguien que sabe hacer su trabajo. ¿Sí? Para mí, para ese tipo de personas, y no hablo de todos en general los jóvenes, me ha tocado uno que otro que sí se interesan por aprender, que se han acercado a mí, que les he enseñado algunas cosas, porque yo no soy perfecto, no soy instructor, me gustaría hacerlo, pero son personas muy receptivas y aprenden bien. Y a la vez te siguen agradeciendo y sigo teniendo su agradecimiento hasta la fecha. Y eso para mí es gratificante, nada más, ¿sí? Pero sí hay mucha diferencia. Te voy a comentar algo rápido. Yo metí una solicitud para un empleo de protección y me pareció importante la empresa. Y me entrevistó vía telefónica un reclutador de recursos humanos y me dice, oiga, dice, excelente currículum, excelente, voy a pasárselo al principal y al coordinador de escoltas, dice, para que lo analice. Dice, yo creo que sí se queda, dice, por su experiencia. Dice, gente, con usted necesitamos aquí. No, yo estaba feliz, dije, yo ya 99% estoy adentro. Seguro hay que Y bueno, entrar. sorpresa. Me llaman al tercer día, me llama esta misma persona y me dice, oiga, dice, pues sí, se asombraron por su perfil, pero ¿qué cree? Tiene usted 56 años y no es apto, dice, ¿cómo que no soy apto? Le digo, pues ¿qué necesito, no? No, dice, es que, mire, le voy a decir la verdad, dice, no debo decirlo, pero dice el patrón y dice el coordinador que ya a esa edad se duermen en el servicio. ¿Cómo? Digo, discúlpeme, le digo, pues yo que sepa no me he dormido. Creo que inclusive a los adultos o los que nos dedicamos a este trabajo, que sabemos que siempre debe estar alerta, ¿no? Siempre, y en mi caso es así, estar alerta. Y no digo que no haya, yo he visto jóvenes muy como tú, más jóvenes que tú, que a cualquier hora se duermen, ¿no? Y no les interesa. Donde esté, como esté, se desaparecen, porque son inquietos, tienen otras inquietudes. ¿Me explico? Yo así lo veo. Tienen otras inquietudes más importantes para ellos que su trabajo. No están comprometidos, no se comprometen. Y eso es algo muy importante, algo que a veces no es mi principal. Ajá. Eso es muy importante porque, como lo comentabas, la diferencia entre que te apasione tu trabajo y más que es un trabajo muy importante en el que literalmente una vida depende de ti, porque tienes que saber, y como en algún momento lo tocamos en una previa entrevista,
el saber reaccionar, porque las emociones te juegan en contra, tanto, o sea, las emociones o el juego psicológico del momento en el que tú reaccionas, de las situaciones que estés pasando, porque si tienes un topón, famoso topón como les llaman, o sea, el que no, pues te vayas a mear mientras llega y en lugar de reaccionar, y sabes que todos, si somos un equipo de 10 y nos topamos con ciertos changos, pues bueno, van a reaccionar así, así, así. Que ya conozcas a tu equipo y sepan cómo reaccionar. O sea, es muy importante, pues. O sea, pues mencionarlo por la mentalidad de los jóvenes ahorita, de que hay que saber reaccionar. Sí, mira, es muy importante porque para empezar hay que saber evaluar la situación, ¿sí? No hay que actuar nomás por actuar, ¿no? O porque traes un arma y ya vas a decir que con eso eres invencible, ¿no? O eres un Rambo. Es mentira, ¿eh? Para empezar está la prevención, ¿eh? La prevención ante todo, y no lo digo nada más yo, lo dicen los profesionales, inclusive el servicio secreto, ¿sí? De Estados Unidos, que el 97% es la prevención y el 3% ya es la reacción, que puede ser cuerpo a cuerpo, y al último el arma, ¿sí? Entonces, es muy importante para esto, para este tipo de trabajos a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal, o llámese la protección privada, saber evaluar las situaciones de cada evento. Ejemplo, yo tuve la fortuna, el honor de proteger a una persona muy importante a nivel internacional, mundial, que fue el astronauta Neil Armstrong en la Ciudad de México. Fuimos una célula, yo fui el encargado de la célula. ¿Y qué crees? No creas que llegó el señor, lo recibimos en el aeropuerto, lo íbamos al Four Seasons y de ahí a sus eventos. No, el señor traía a un agente del servicio secreto, que era el que se encargaba de darnos su itinerario, de manejar la logística del señor, ¿sí? Había cláusulas, había contratos en los cuales te quiero comentar, por ejemplo, él no podía tomarse fotos, él no podía tener conferencias de prensa o pláticas con nadie, ¿sí? Él únicamente iba a dar conferencias, unas conferencias en la Ciudad de México, de ahí a su hotel, de su hotel a las conferencias, y después de que terminara todo lo que iba a hacer en la Ciudad de México, directo al aeropuerto. Esa era nuestra misión. Y te imaginarás cuánta gente quería la foto, por lo menos saludarlo. No se podía. Y eso te causa cierto estrés, porque es tu misión. Y es una persona importante para todo el mundo, ¿sí? Imagínate políticamente hablando, ¿sí? Pero ahí yo aprendí muchas cosas, que fue el cómo actuar de la gente del servicio secreto, ¿sí? Él también, y lo digo abiertamente, él me enseñó muchas cosas. Y aquí no iba a aprender, porque estás manejando un perfil diferente. Se llaman perfiles. No todos los perfiles son los mismos. Hay perfiles altos, hay perfiles bajos, ¿sí? Hay de repente donde tienes que cambiar el perfil de bajo a alto, de alto a bajo. Pero hay que saber el momento. No es fácil tomarse un curso de una semana, de un mes, y decir ya soy agente de protección. No, lleva su tiempo, lleva años. Inclusive al momento de ir a tirar a un campo de tiro, un stand de tiro, ¿sí? La mayoría del ejercicio, después de que pasa cierta evaluación, tienen todo que ser de reacción. Todo es reacción. Saber cómo moverte. Hay escenarios para eso. Entonces, si te metes en un rollo donde muchas veces creen que es fácil meterse en esto. Sin embargo, hay un protocolo que dice que hasta tu vida darás por tu principal. Así de ese tamaño. Inclusive yo, no sé, si conozcas una persona allá en el norte, ¿sí? De aquel lado, hacia allá arriba. Un perfil muy alto. ¿Con qué? Con amenaza de muerte. Y un atentado muy fuerte. ¿Sí? Imagínate el nivel de estrés que tienes todos los días
para poder proteger a esa persona. Y sabes que en cualquier momento puede suceder. Y esa mentalidad la debemos de tener todo el tiempo. Puede suceder, puede suceder, puede suceder. Hubo un evento ahí donde, desgraciadamente y afortunadamente, no pasó nada. Pero tuvimos de frente a un sicario. A muy buena distancia, ¿para qué? Para evadirlo con vehículos. Se resolvió la situación bien, salió sin novedad, que es lo que siempre debemos de tener en mente. Y un protector siempre debe salir sin novedad, o sea, nada. Esa es tu misión, por eso digo, y sigo insistiendo, que es la prevención. Si yo prevengo las cosas, nada va a suceder. Sí, normalmente los malos que hacen, pues actúan mediante una frase que tienen ellos, que es el factor sorpresa. Te voy a agarrar con el celular en la mano y en ese momento. Te voy a agarrar comiendo en ese momento. Ese es el factor sorpresa. Pero cuando tú les quitas ese factor sorpresa, se acabó. Y ahí tenemos a los secuestradores. Que todo el tiempo te están vigilando. Pero tú les juegas contra inteligencia y cambia totalmente el panorama para ellos. Y eso se llama prevención. Y muchas veces, aclaro, Mayo, aquí el caso es de que hay empresas o hay gente, VIPs o protegidos, que buscan gente que me sirva nada más, no digo todos, aclaro, algunos, que me sirvan no nomás para protegerme, que me sirvan para pasear el perro, para ayudarle a la muchacha a traer los jitomates, a barrerle ahí el patio, y se pierde totalmente lo que es la seguridad. Y es ahí donde vuelvo a lo mismo, ¿no? Se vuelve vulnerable, ¿sí? Porque si paseo el perro, hasta el perro puede ser secuestrado, ¿eh? Porque estamos hablando de un perro que cuesta una lana, ¿sí? Y eso muchas veces no lo captan, no lo alcanzan a entender. ¿Le ha tocado discutir con un principal o hacerle entender a un principal que pues la situación amerita que se vaya, aunque él no lo quiera entender? Sí me ha tocado, sí lo han entendido. ¿Por qué? Porque desde un principio tú manejas eso. Para eso existe la comunicación entre principal y protector, siempre. O sea, si tú lo ocultas desde un principio, olvídate, el principal va a hacer lo que sigue haciendo, las cosas mal. Y que se vuelve vulnerable a todo. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? El ejemplo es de que si el principal siempre llega a un lugar público, vamos a poner un restaurante, y llega y se sienta donde sea, principalmente dándole la espalda a la puerta, error. Mi deber es decirle, señor, siempre busque un lugar donde esté de frente a la puerta y donde esté viéndome a mí, a su agente protector. ¿Sí? Para tener mayor comunicación. Te pongo un ejemplo muy rápido. Hubo un evento en un centro comercial en la Ciudad de México, en San Ángel, se llama Arts, centro comercial, donde entraron a ejecutar a unas personas, unos sicarios. Se desplegó un operativo muy importante, hubo una pelotera ahí tremenda. En esa ocasión, después del evento, analizamos los videos para los agentes protectores. ¿Dónde estuvieron los errores? ¿Qué se pudo hacer? ¿Qué no se pudo hacer? Etcétera, etcétera. Todo era analizar. Hay una toma donde sale un escolta, y digo escolta porque sale con el arma corta en la mano. Un hombre trajeado, corbata, y con el arma en la mano. Y sale enfrente de él, y él atrás de ellas, dos señoritas como de aproximadamente 16 años. Cuando está lo que da el evento, o sea, se estaban peloteando entre policías y sicarios. Y este hombre saca a las señoritas por un acceso al público. Entonces, si lo vemos en esa parte, tú ya te conviertes en un enemigo más de tus protectoras, en este caso de las señoritas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tu deber es proteger fíjate, proteger. ¿Vas a evacuar? Sí, pero cuando el lugar esté seguro. Por lo mientras yo las mantengo en un lugar seguro dentro del lugar.
porque el problema no es con ellas, ¿sí? Mi deber es protegerlas y resguardarlas, y posteriormente comunicar y estar al tanto para poder evacuar el lugar. Ese fue un error de los recientes, que han sucedido más, pero que yo me acuerde, para mí, los más graves, que si tú me preguntarías qué hubiera hecho, yo lo despido inmediatamente. Para mí no sirve. Y le dieron un ascenso. Puso ¿Perdón? Le dieron un ascenso. Y normalmente es lo que sucede, mi Mayo, parece chiste, pero es verdad. No puede ser. No, en serio, y me ha tocado verlo, me ha tocado tener eventos donde sí ha pasado donde te das de topes en la pared, te agarras solito. Dios, ¿cómo puede ser que tantos años de experiencia y que la vino a calabacear, lo estén hasta premiando? Y sí sucede, ¿eh? Sí sucede. Y en este caso, por ejemplo, en las situaciones en este centro comercial o en las situaciones que le ha tocado vivir a lo largo de la carrera, ¿le ha pasado por la cabeza la típica frase, voy a salir de aquí? Sí te pasa, pero creo que después de que pasa la adrenalina. ¿Por qué? Porque no piensas en eso. La verdad no. Tú piensas en lo que tienes que hacer en tu trabajo, ¿sí? En proteger, en que todo salga sin novedad, ¿sí? Primero, ¿podrías contar una experiencia que te haya tocado vivir en la que pensaste, ay, güey, de esta sí, Diosito, agárrame confesado? Que se pueda contar. Bueno, no voy a mencionar nombres ni lugares. Sí tuve un evento, no una sola ocasión, donde se tenía que proteger a una persona muy, muy importante en el país. Subimos a cierto lugar, muy lejano, de una ciudad, y yo sí ahí sentí como anginas, que no eran anginas en la garganta, al llegar a ese lugar después de tantas horas, y pensar si iba a salir o no iba a salir vivo de ahí. ¿Por qué? Porque estaba rodeado, desde que entramos, desde 5, 8 kilómetros antes, de sicarios, ¿sí? Fuertemente armados. Hasta que llegamos al punto donde teníamos que llegar, bajarnos, y todo, en cada 2 metros, sicarios. ¿Sí? Tener una persona de cierto nivel, hablemos de malos, enfrente, ¿qué piensas? Ahí sí piensas en que a lo mejor ya no vas a regresar. ¿Por qué? Porque lo que menos que quieren esas personas es que tú los veas, que los conozcas. Ahí viene otra cosa, ¿no? Que es muy importante, el nunca voltear fijamente a verlos a los ojos de la cara. A mí me pasó algo así que nunca lo había experimentado la primera vez, pero aprendí mucho de mis instructores, y es parte de tu adiestramiento, ¿eh? Eso es parte del adiestramiento y queda bien claro, ¿eh? No es que yo me lo haya sacado de la manga, no es que yo lo haya inventado, son los buenos cursos y los buenos instructores que he tenido que me han enseñado eso. Y una de esas es no verlos a los ojos, no verlos a la cara. Nunca. ¿Sí? Tratar de pasar desapercibido aunque los tengas enfrente y nada más. Te lo juro que cuando yo llegué, porque pierdes totalmente, me refiero a que vas tan preocupado en sacar con vida a esa persona que llevas, vas clavado todo el tiempo con tus armas, porque tenemos armas largas, armas cortas, ¿sí? Y la misión era llevarlo y regresarlo. Y no era una sola vez, fueron otras ocasiones también. Y gracias a Dios, pues lo estoy contando, pero viví esa experiencia y sé que es muy difícil, inclusive lo pesado que es ese ambiente, ¿no? Lo pesado que es ese ambiente de estas personas. Y ves lo que no tienes que ver. Y que yo hasta ahí lo dejo. Es muy difícil, mucho, muy difícil. En este sentido, ¿hay una adicción a la adrenalina por parte tuya?
que haya sido un factor para que Sí, sea motivo de que se haya seguido en la carrera, ¿no? sí, afortunadamente, hablando de cuando ingresé a la Marina, pues te imaginarás pasar, a los que saben, ¿verdad? Y me van a escuchar, el paso del Infante, ¿no? Es un campo con obstáculos, ¿no? Ahí viene mucho la adrenalina, ¿no? Cómo pasarlo, ¿no? Eso es algo leve, muy leve. Y ya después vienen los enfrentamientos, ya después viene el salvar tu vida, y eso es adrenalina. Viene, ¿qué te gusta? He hecho escalada en roca, ¿sí? La Peña de Bernal a mí me dejó un recuerdo muy importante, que es adrenalina, ¿eh? Llegar hasta la cima, en una vertical de 300 metros, ¿sí? Subir montañas, por ejemplo, el Iztaccíhuatl, ¿sí? Llegar a ser cumbre, ¿no? Todo es adrenalina, ¿no? Bajar a una bicicleta, subir con una bicicleta de montaña al Nevado de Toluca. Todo es adrenalina, tu trabajo es adrenalina, el saber que vas a entrar a un lugar donde única y exclusivamente va a entrar el señor presidente fulano de tal. Pero tu misión es que tu principal debe llegar hasta la puerta sin molestar a nadie, bajando el perfil, respetando los reglamentos, pero tienes que llegar a esa puerta. Te imaginarás cuál es tu adrenalina. Y sientes que estás bañado en sudor, ¿eh? Porque vas a pasar filtros. Y no digo que hagas algo malo, ¿eh? No. Sino el saber desenvolverte con las personas adecuadas para que tu principal llegue hasta esa puerta. Porque estés bienvenido, o sea, es una persona que la están esperando, pero que quiere pasar con su agente de seguridad. ¿Y cómo le hace? Bueno, ahí te fluye mucho tu adrenalina. Al final, ni tú mismo a veces dices, ¿y cómo le hice? O sea, ¿cuál es la sensación al ¿Sí me explico? entrar y cuál es la sensación al salir? Porque en esta experiencia que te tocó de entrar a un lugar en el que literalmente estás rodeado de chicos malos y vamos a suponer, pues ustedes nada más eran tres contra 300, digamos. ¿Cuál es la sensación de entrar y cuál es la sensación a la hora de salir? ¿Y cuál es la sensación al saber que tienes que volver a ese lugar? Bueno, no sabes que vas a volver. Eso sí lo aclaro, porque nunca te dicen que vas a volver. Pero bueno, pues al entrar, pues ya sabes a dónde vas a ir. Y vas a saber, porque cuando estás arriba del vehículo, y a mí me tocó llevar el vehículo, conducirlo, cuando estás arriba del volante, atrás del volante es cuando te dicen a dónde vas. Te dan tus coordenadas y demás, ¿sí? Tiempo estimado, carga de combustible, etcétera, etcétera. Todos los protocolos a seguir para llevar a esta persona. Desde ahí ya vas pensando en todo. ¿Por qué? Porque se te puede ponchar una llanta, puede caber la posibilidad. Puede haber una falla mecánica, que ahí te viene algo bueno, etcétera, ¿no? Pueden suceder mil cosas en el camino, ¿eh? Entonces tienes que ir pensando en cómo vas a ir resolviendo cada problema, vas evaluando la situación. Como conductor hablo. Me ha tocado del otro lado, ¿no? Del ir encargado de la escolta, ¿no? Y pasar por ahí, porque me tocó después ir como encargado de la escolta. Todo lo que tienes que pasar por ahí. ¿Y qué pasa? Pues si lleva la adrenalina arriba, y te voy a decir algo, y aquel que me diga que no es cierto, no es de este planeta. Sí tienes miedo, y te da miedo. Y si piensas en tu familia, que tal vez sea la última vez que los veas, ¿sí? O que tuviste una comunicación con ellos vía telefónica. Sí pasa. En el primer momento que te están diciendo a dónde vas a ir y sabes dónde es, desde ese momento. Pero sabes que ni en ese momento puedes tocar tu teléfono para hacer una llamada. Ya es totalmente confidencial, ¿sí? Ya nadie sabe, más que los que saben, que son los jefes, a dónde vas. Entonces, de ahí al que llegas, por ejemplo, el evento que nos pasó ahí, me pasó lo personal por llevar el vehículo, es que me quedé sin frenos. Se bloquearon los frenos de ese vehículo. Al llegar, casualidad, a ese lugar, a donde íbamos, quedó sin frenos. Y dices tú de cómo fluye ahí para salir. Ahí viene lo peor, ¿no? Si salgo,
porque era un lugar súper alejado y con terracería, lo que tú gustes y mandes y bajadas. Y tengo que sacar a esta persona de aquí, porque es mi misión sacarlo vivo. Pero si no tengo frenos, vuelvo a lo mismo, y perdón que sea repetitivo. Esa es la enseñanza que te deja los que te enseñan y la experiencia que has tenido durante años, de cómo evaluar la situación y salir de esa situación. Y la saqué, y lo hice, y salimos vivos. Al momento de que yo salí de ese lugar y llegué al punto donde había salido, que ya es un lugar de seguridad y relax para mí, porque ya estaba mi protegido, ya estaba resguardado y estaba bien, aparentemente, ¿verdad?, en su residencia. En ese momento me dieron ganas de ir al baño. Se bajó la adrenalina, se bajó lo que yo traía, se resguardó el principal cuando ya todo estaba en orden, checamos cámaras, checamos todo lo que se tenía que checar, el lugar se aseguró y demás, ya en ese momento, y me dieron ganas de ir al baño. Pensar en que iba a volver a subir nunca lo supe hasta después. Yo pensé que ya era la única vez, y no, sí volvimos a subir. ¿Y qué pasó por tu cabeza en ese momento? O sea, ¿cuál fue la sensación? ¿Aumentó más el miedo? Porque hay personas que se dedican a la seguridad. Hay personas que, bueno, son marinos, son militares y dicen, no tenemos miedo. O sea, te quita el miedo. O sea, es mentira eso, pues. O sea. Es una vil mentira, y yo creo que todos lo sabemos. Eso es mentira, eso es sentirte Superman, y nunca te debes de sentir Superman. Eso es un error muy grave de los que nos dedicamos a esto. Podría decirse que un factor sí, se siente miedo, pero es que hay que saber controlarlo, ¿no? O sea, yo lo pregunto porque nunca lo he vivido, no creo, perdona que te interrumpa, pero yo lo pregunto porque pues el que tiene la experiencia aquí eres tú. A mí es mi curiosidad de saber de cómo se vive este momento, y porque obviamente pues no me va a tocar vivir esa situación ni como fuerza especial, porque no me dedico a eso. Pero es el controlar las emociones, el controlar el miedo para que no te domine y que no sea parte de uno de tus errores. De hecho, sí, tienes mucha razón, hay que saberlo controlar, y no nada más tú, Y aclaro, esto, a veces que tienes que controlar a tus propios compañeros, No todos actuamos igual, no todos tenemos esa mentalidad, ¿no? De salir, de cumplir con una misión, ¿no? No todos la tienen, unos van pensando que se los va a cargar el payaso, ¿sí? Van sudando, ¿sí? Van nerviosos todo el tiempo, tu mismo principal. ¿Y qué tienes que hacer? Pues controlarlos. ¿Hay formas de controlarlos? Sí. Para eso debes de conocer a tu personal, a tus compañeros, a tu principal. Debes de tener una amplia experiencia en conocer a las personas. ¿Qué le gusta? ¿Qué chiste le agrada? ¿Qué tema lo puede sacar de eso, no? ¿Por qué? Porque te puede contagiar de ese nerviosismo que trae, ¿no? Y te puede, pues en dado momento, ¿no? Si no vas bien concentrado, algunas personas les puede sacar de quicio, y a lo mejor hasta un error puede haber. Siempre hay errores, pero leves, pero a veces puede ser fatal, ¿no? Y hay que saberlos controlar. O sea, a ti no te puede ganar, tú lo controlas, es correcto, pero hay que saber controlar a los que traes al lado, No es nada fácil, porque a veces eso ha traído consecuencias pero muy graves, o les llaman fatales, ¿no? Dentro de este ámbito, y máxime que ha sucedido cosas donde vas fastidiando por ejemplo, al conductor, ¿no? Que estamos hablando de una persecución, y a lo mejor el conductor no está muy experimentado, y estamos hablando de jóvenes, o gente inexperta, que toma un volante de un vehículo de seguridad, o llámese patrulla, X, corporación, X institución, y el que va al lado, pues ya va nervioso, ¿sí? Ya va con todo arriba, y como tiene un mando, pues va presionando, y muévete, y acelérale, y alcánzalo. Entonces el otro ya no más va pensando en lo que va a decir el de al lado, ya no va concentrado en lo suyo. Ya no puede reaccionar. ¿Qué pasa? Pues se voltea. Ya no reacciona, ya no es lo mismo. Para eso, tienes que saber calificar a tu gente, quién es bueno para tal o cual cosa, ¿no? Hay gente que no está hecho para esto, ¿no? Y hay gente que está hecha para conducir, para proteger vía tierra,
para hacer enlaces, etcétera. ¿Sí? Toño, una pregunta. Para eso debes de calificar. ¿A qué le atribuyes entonces la discriminación a los miembros que son capaces, que simplemente los ven a lo mejor como un número por la edad, pero que tienen la experiencia, la capacitación y todavía la condición para estar en este trabajo? ¿A qué le atribuyes la discriminación solamente por la edad? El hecho de que te tomen como un número y te digan, no tienes la edad. Sabiendo que tú muchas veces si te ponen en una carrera, en una competencia o una capacitación para ponerlos en rendimiento contra un joven, te los llevas de calle, tanto no solamente física, sino mental, de reacción, en manejo de armas, o sea, X o Y circunstancia o capacitación que estén dando o examen que les pongan. Sí, mira, es algo que he experimentado. Digo, yo hablo porque lo he experimentado, lo he sentido y me ha pasado. No hablo por otros que escuché, por historias. No, porque la discriminación viene desde el reclutamiento, de las personas que se dedican a esto, ¿no? A reclutar a la gente. Normalmente, como son civiles, ellos se apoyan mucho en la gente con experiencia que ya tienen, que son los coordinadores, jefes de escoltas, jefes de la seguridad del principal. En ellos se apoyan mucho. ¿Qué ha pasado? Que te ven, a veces esas personas ven un perfil alto o ven un perfil como el tuyo, y ¿sabes cuál es la mentalidad de esta gente? No es apto, pero no es apto para ellos, no lo van a decir, pero no es apto porque sienten que les vas a meter el pie, o que vas por su puesto, porque les vas a quitar el cargo que traen, o porque son celosos, ¿no? Son celosos, y a mí me ha tocado, Envidioso, que llegas a un servicio y envidioso, exactamente, y el principal a veces ve tus cualidades, porque los principales son muy inteligentes, por eso contratan seguridad, saben de qué se trata. Ve la diferencia entre un agente de seguridad que es un escolta, a lo mejor con otra persona que dice ser su personal de máxima confianza, y ve que que acaba de llegar me sirve más, ¿sí? Está más atento, está más alerta. Y así lo veo, sabe conducir, sabe hacer esto, sabe hacer lo que sabe hacer un conductor, lo que sabe hacer un agente de seguridad. Inmediatamente, la persona que tiene más tiempo ahí, más antigüedad, va a buscar la manera de que te vayas, y tiene el poder de hacerlo, y me ha tocado, y que tienen el poder de decir, este señor ya no funciona, ¿sí? O vámonos desde el principio, ¿no? Lo que te decía, va el reclutador, el administrador de la empresa, el de recursos humanos, le enseña el currículum a la otra persona que es el coordinador, y ¿qué pasa? No sirve, no funciona, se duerme, es una gente ya adulta. Entonces, ya por la edad, antes era de que por la edad te recibían, para que tú le enseñaras a otros. Hasta te salía más barato, ¿no? Porque la gente que estaba entrando, que estaba empezando, pues obviamente el que viene entrando, el que trae la experiencia, me va a ahorrar capacitar a esta gente, ¿sí? A él le doy la encomienda de que me enseñe a estos otros, ¿sí? Claro, ¿sí? Siempre y cuando tenga la capacidad suficiente para hacerlo y que funcione lo que me está diciendo, porque hay gente que quiero que sepas que trae su CV o sus cursos o no sé de dónde, los trae de allá, de donde Santo Domingo, de Tangamandapio, ¿cómo se llama? Sí, son ficticios, ¿no? O sea, avientan unas de Rambo que en ellos se la creen, ¿no? Pero no, cuando tú empiezas a trabajar, que es donde lo demuestras, ahí empiezas a operar y te das cuenta de cómo te mueves, cómo te paras, cómo observas, no ves, observas, detectas, informas o evacúas. Esa es la forma de ver trabajar y saber cómo trabaja una persona, ¿sí? Toño, a veces que parecemos maniquíes. Mande. Una pregunta muy importante, quiero que me la respondas desde el fondo de tu corazón, si se puede, con la mayor honestidad posible, porque pues sabemos que pues si quisiera saberla. ¿Sientes que el país te ha fallado? Siento que sí,
en en una parte hablo de la situación empleo, donde se ha dicho muchas veces que todos merecemos una oportunidad de trabajar, de mejorar, porque no es saberlo todo, nadie sabe todo, no es cierto, no somos expertos, porque cada día se aprende más y se aprende de todos, pero yo creo que merecemos una oportunidad de trabajo y si no te funcionó, pues te doy las gracias, ¿no? Pero el discriminar a una persona por la edad, nada más por la edad, sin ver sus cualidades, sus aptitudes y saber que puede y que lo sabe hacer, no se vale que te sigan discriminando. Y creo que el país, y principalmente nuestro secretario de Seguridad Pública, el señor Omar Harfush, debe tener en cuenta a estas personas, ¿no? Que pueden servir, sí, le pueden servir, ¿sí? Puedes transmitir tus conocimientos a los demás, pero no se nos da la oportunidad, y aquí estoy yo, sin ninguna oportunidad. ¿Por qué? Por la edad, ¿sí? Nada más por eso, y he pasado los filtros de control y confianza, acabo de pasar algunos, ¿sí? Antidoping, no tengo antecedentes penales, etcétera. Tengo una familia estable, tengo una casa, tengo un patrimonio, ¿sí? No escondo nada, no debo nada. Mas, sin embargo, para muchos no soy apto. ¿Qué es lo que pides ahorita? ¿Qué es lo que te gustaría? ¿Cuál sería la meta en esta etapa de la vida de Toño? Lo que pido es, para empezar, que me conserve Dios con vida, con salud, con fuerza física como la tengo hasta la fecha, que conserve a mi familia y que también, pues, que yo tenga una oportunidad de retirarme alguna vez en este trabajo, que me gusta hacer, que lo hago con pasión, que cada día me esfuerzo más por aprender lo nuevo y que no se olviden que hay experiencia y que no son ganas, simplemente es lo que traes, lo que puedes aportar hacia personas y principalmente hacia la persona que te está encomendando su vida, que está poniendo en tus manos su seguridad. Y bueno, si lo hubiese, ¿qué más quisiera, no? Pero difícilmente te puedo decir que como están las cosas, no se ve difícil, porque no es difícil. Es como dicen todos mis compañeros, es que caiga el bueno. Sí, Y así no. ¿no? Es que el detalle ahorita, híjole, lo vamos a decir con todas sus letras. Todo el mundo lo sabemos, o sea, no, ya no son, pues ya no son ni mitotes ni habladas ay, no, es que no es cierto. Sabemos que hay corrupción en todos lados, pues, o sea, sabemos que muchas veces ponen a fulanito o a sotanito en tal posición en la que realmente ni sirve para eso, ni le corresponde y nomás fue un dedazo, pues. Y eso influye para que a lo mejor cierta corporación o en cierta empresa pues no estén las personas realmente capacitadas para el puesto que se necesita, pues. Sí, realmente es lo que te decía hace un momento, ¿no? Llegan las personas no indicadas a esos puestos. Desgraciadamente, pues los principales se inclinan mucho hacia ellos, ¿no? Por los años que tienen, por la confianza que les tienen, ¿sí? Y a veces, yo tuve un ejemplo muy claro y fueron bastantes personas que llegaban a ese lugar porque pues, pagaban muy bien, estaba muy bien la empresa, pero ¿qué crees? Me llevaba mejor a mi compadre que se estaba rascando el ombligo todos los días ahí en su casa sin hacer nada y ya era escolta al otro día, ¿sí? Sin discriminar el trabajo de nadie, te lo aclaro aquí. Mi compadre que era panadero, pues compadre, ¿cuánto ganas? No, pues tanto a la semana, vente para acá vas a ganar, no hombre, 20 veces más de lo que estás ganando. Y se puede un poquito más, vente para acá. Hubo un evento, no decir el nombre porque todo el mundo lo sabe, y ahorita van a saber de quién hablo. Un evento muy importante a nivel nacional de un secuestro del hijo de un empresario.
¿sí? Sonó mucho y sigue sonando. Ese secuestro donde desgraciadamente desvivieron al joven. ¿Y por qué fue? Por un error de esos. Exactamente fue ese un error. El conductor no era conductor, no era conductor de seguridad, iba en un blindado. El que iba a cargo de la seguridad, el que iba al lado, creo que era panadero, y apenas acababa de entrar a trabajar, y lo pusieron bajo el resguardo de esta persona, ¿sí? ¿Y qué pasó? Pues que abrió los seguros del blindado, de ahí se lo llevaron, ¿sí? Entonces, como ese ejemplo te puedo poner más, pero ese ejemplo para nosotros, los que nos dedicamos a esto, fue lo más sonado que hubo, el horror más grave, y sigue, ¿qué crees? Y Mayo, sigue sucediendo, sigue pasando. ¿Por qué los conatos de bronca en los santos? Ya vamos a decir algo leve. ¿Por qué los conatos de bronca de los hijos de los principales, los jóvenes, en lugares públicos? Porque no los sabemos controlar, no sabemos hablar con ellos, mencionarles cuál es el fin de la seguridad y el problema que puede, hasta por imagen, le puede ocasionar a su familia y a él mismo, ¿sí? Porque hay principales que les vale un comino su seguridad, pero hay otros que si les explicas cuál es el fin y por qué no meterse en ciertos problemas, lo entienden, ¿eh? Pero hay veces que nadie se atreve porque no tienen esa capacidad, ¿sí? No tienen esa experiencia, les da miedo acercarse a los principales y decirles, señor, a mí me contrataron para esto y yo veo vulnerable esto. Claro, hay las palabras adecuadas, hay los momentos para eso y hay que encontrarlos para decírselos. Sí, porque a nadie le gusta, y lo vamos a decir así. A mí me ha tocado también platicar con, y fíjese que se me hace muy padre analizar este tema. No es lo mismo platicar con una persona común, o sea, y vuelvo al mismo, no es discriminación, no, es realmente ver el modo de pensar de las personas. Por ejemplo, no es lo mismo platicar con una persona normal en la calle y explicarle cierta cosa, a decirle a un dueño de un restaurante, a decirle a un dueño de una empresa, oye, ¿sabes qué? Esto pasa esto y esto. Porque, pues ahora sí que dueño de tu changarro no te gustaría que llegara alguien a decirte cómo hacer las cosas. Pero en este caso, que se trata de tu seguridad, yo creo que llega un momento en el que, si de plano tú le dices y le explicas a tu principal, ¿sabes qué? Es que el rollo está así, y de plano no te quiere hacer caso, pues no sé si te pase por la mente, ¿sabe qué? Muchísimas gracias, yo no quiero que le pase nada, pero yo no pienso cargar con esta responsabilidad, ya que no me está... No está respetando la explicación que yo le quiero dar, porque es por su seguridad y no quiero que pase algo que llegue a ser mi culpa por culpa suya, ¿no? Sí, fíjate que, bueno, me ha tocado, no sé en otros casos, pero sí me ha tocado el caso de los principales que la forma, vuelvo a repetir, y que te enseñan, para eso también son los cursos, te enseñan a entablar una conversación con tus principales. Sí lo han entendido, a mí me ha tocado que sí. Aquí el problema a veces no es el principal, vuelvo a repetir, son los mismos compañeros que no saben, ¿sí? O les da miedo, ¿no? Y ha sucedido, yo tuve una experiencia, y vuelvo a lo mismo, no repito, no voy a decir nombres, lugares, etcétera, pero donde yo iba como número quiere decir elemento, yo no iba a cargo, iba a cargo otro compañero, éramos un grupito de escoltas, con una persona que estaba en un cierto lugar conviviendo con sus amigos y salieron en broncas, ¿sí? Estaban en un segundo piso. Nosotros obviamente íbamos armados, no podíamos entrar. Pero estábamos en la puerta principal y yo alcanzo a escuchar ruidos y como que golpes, algo se rompía. Para mí ya se volvió el lugar inseguro, ¿sí? Pero para esto el lugar donde yo estaba trabajando, te inculcan, te repiten, te dicen hasta que va a haber una sanción grave, ¿no? Si tú no obedeces a tu jefe. Por lo tanto, llevas una cadena de mando. Y la cadena de mando es que si tú escuchas algo, ves algo, para eso tienes a tu jefe. Tú le informas y él tiene que actuar. Él tiene que saber qué hacer. Bueno, pasó que yo le informé, no actuó, lo dejó así, posteriormente ya sí, fue la bronca, era con mi principal, ahí hubo bronca, hubo golpes, después del evento bajó el principal y hasta
mentadas de madre, ¿no? Porque ¿para qué traigo un grupo de seguridad y para qué tengo tanta gente? Sí, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahí nos la llevamos todos, ¿eh? Ahí fue parejo. Y tiene razón, ¿sí? Tiene razón. Y yo volteé a ver a este cuate como diciendo, La respuesta de él, cuando yo le dije, fue, él sabe lo que hace, déjalo, que él arregle sus problemas. Digo, ¿cómo? No, le digo, nuestro deber, nuestra obligación es, no lo vas a hacer y nadie va a entrar. Okay. Y vete para allá, ¿sí? ¿Está bien? Enterado. Al final de todo esto, ¿quién crees que tuvo la culpa? Yo. Ah. Sí. Pero tú tuve la culpa no por el evento, sino porque le marqué al jefe sus obligaciones. Y el principal se enteró de eso, usted le explicó de, oye, pues es que el rollo no estuvo así. No, o sea, tú cuando eres un número, un elemento, tú no tienes esa comunicación con el principal. Únicamente los encargados del servicio y los que están arriba de ellos, que son el director, el subdirector, los supervisores tal vez de los escoltas. Pero uno no tiene, es más, es una regla general, es un procedimiento, es un protocolo que no puedes brincarte porque es grave. Pero a mí se me hizo muy triste, se me hizo denigrante lo que me dijeron, me castigaron, salí hasta castigado por eso, ¿sí? Y muy feo. Pero, o sea, ¿Sí? y luego ¿qué procede? O sea, sabemos que está mal, o sea, se me hace, digo, a mí me provoca mucha impotencia el saber que no, sí, o sea, es un protocolo, son reglas, las entendemos, pero está mal. Sí, sí está mal, pero vuelvo a lo mismo, Mayo. A veces la cabeza es lo que no funciona. Desde la cabeza no funciona lo demás. Si tú tienes un director de escoltas que es un ingeniero, es un licenciado en administración de empresas, no tiene ni nula idea de lo que es la seguridad, obviamente todo lo que viene abajo no va a funcionar, porque no tiene idea. Únicamente se basa a videos que ve en YouTube o que alguien le platica algo, o sus gente que tiene abajo que aparentemente sabe y que están igual que él, ¿sí? Nomás se basan a puros castigos. Así es, y a una escolta cuando le dan, por ejemplo, en ese caso, te dan un bono de riesgo, que es lo que estás esperando en determinado tiempo para tu familia, te lo decimos nosotros vulgarmente, te lo mochan o te lo quitan, ¿sí? Ahí te pegan, ¿dónde te pegan? En el bolsillo, y te dicen, bien claro, y lo vuelves a hacer, y no te doy nada, y si lo vuelves a hacer, te corro, ¿sí? Y tú le explicas, obviamente, a tu jefe sí le explicas, oiga, señor, a ver, permítame tantito, ¿sí? Tengo derecho a defenderme, tengo derecho a defender mi trabajo. Esto no fue así, esto fue así, y en el momento yo me dedico no a hablar de palabras, sino a hacer escritos. Todo queda documentado, y el que mejor documentado usted, mejor pruebas y sustentos tienes para tal o cual cosa. Bueno, yo todo lo hice sustentado, pues ni así sirvió. ¿Sí? Estuvo en riesgo la vida del principal. Estaba en riesgo la vida del principal. Se nos bloqueó o se me bloqueó la puerta o la forma de entrar y hacer mi trabajo, sí. ¿Por qué? Porque es un protocolo que ustedes pusieron de que únicamente el que tiene el mando en ese momento es el que va a decir si se actúa o no se actúa. Entonces, ¿de qué sirve tanto curso? ¿De qué sirve tanta mención de proteger, de estar alertas, si no se lleva a cabo? Y lo principal, que debes de ser leal, ¿sí? Y el que me está pagando, y el que me está diciendo que lo proteja, le estamos siendo desleales. Ya desde ahí estás mal. Y estos que están arriba de esa persona que no hizo lo que tenía que hacer, ¿sí? Están peor, porque lo solapan. Y te digo algo, ahí siguen. Eso es lo más Ahí triste. siguen. Eso es lo más triste de todo esto. De que pues ahora sí que los dejan ahí colocados, ¿no?
Pero por ejemplo, ahí es donde ya actúa también a lo mejor un poquito el currículum pues no sé, de Toño a la hora de tener un CV donde ha trabajado con ciertas o cuáles personas, dentro de algunas que a lo mejor nos pudiera comentar, me ha tocado trabajar con tal persona, o experiencias padres que le haya tocado, ¿no? Me tocó conocer a tal persona. Bueno, te dije para mí la más relevante, digo, relevante en cuestión de personalidad internacional, ¿no? Pues obviamente mis principales, que nunca voy a decir quiénes fueron, personas muy importantes para el país, pero bueno, algo que se ve hace muchos años, cuando yo empezaba en esto, fue haber conocido al señor Luis Miguel, al cantante y artista. A ver, Fue cuéntala, alguna cuéntala. casualidad, algo muy curioso, ¿no? Yo tenía un principal muy joven, de la edad de él, más joven que Luis Miguel, pero eran muy buenos amigos, me imagino que siguen siendo amigos, creo yo, no lo sé, no los volví a ver. Pero, bueno, estaban en Acapulco, estaba yo como principal, él estaba con un lugar muy famoso ahí con la O en Acapulco, en un antro, y pues salían juntos, ¿no? A cierta hora de la mañana salían juntos, se despedían y demás, ¿no? En alguna ocasión me tocó por primera vez conocer a su guardaespaldas, no sé si es guardaespaldas, en el argot de la protección así se llama, una persona muy alta, morena, afroamericano, estadounidense. La primera vez que Luis Miguel traía un guardaespaldas de ese perfil. Y pues no conocía, obviamente, Acapulco, ¿no? Entonces yo llevé a mi principal a su lugar de descanso y de ahí me pidió porque iban en el mismo vehículo blindado, que yo trasladara a Miki, decía Miki, a su lugar de residencia, ahí mismo en Acapulco, a su casa, allá por la Bonfil, que ya no es su casa. Y llegué al lugar lo dejé, no me habló, lo dejé, señor, ya llegamos, le abrieron la puerta, se bajó y se metió. Yo tomé mi vehículo y me retiré, me pasé a retirar. Hasta ahí. Segunda vez, lo vuelvo a llevar, sucede lo mismo. Tercera vez, por fin escuché su voz hacia mí. Me dice, ¿tú te llamas Toño? Le digo, bueno, no me llamo así, pero me dice Toño, mi jefe. Muy bien, Toño, nunca te he agradecido, te doy las gracias por haberme traído ya, esta es la tercera vez. Muchas gracias por el ride que me das, así me dijo. Pero quiero invitarte a algo, te quiero invitar a unos tacos. Ya dije, voy a cenar con Luis Miguel. Así como no. No, bueno, ya pidió por ahí a su guardaespaldas a su cartera y me dio ahí unos billetes que no, obviamente no conté, los eché a mi camisa, que era una guayabera, nunca se me va a olvidar, los eché a mi camisa, le agradecí y él a su vez pues me dio las gracias por haberlo llevado y hasta ahí. Y me acuerdo que era una buena lana, ¿no? Podía invitar a todo el mundo a los tacos, ¿no? ¿En pesos o en dólares? Bueno, en pesos mexicanos. Y yo sí recuerdo que pues para mí fue algo que no me lo esperaba, algo que nunca te lo esperas, algo que obviamente no tienes una bolita mágica para saber que en el futuro va a pasar eso, ¿no? Algo que me resultó bien, ¿no? Y gratificante a la vez. Claro, esto fue con la venia de mi principal, porque aquí nada es sin consentimiento del principal, porque no puede ser ese tipo de actos. Pero ya mi principal me había anticipado que el señor Luis Miguel me iba a dar una gratificación y que lo aceptara. Por eso también lo hice, ¿sí? Y aquí no te manejas si no es con consentimiento de tu principal, ¿no? Porque a veces se malinterpreta, etcétera, ¿no? Pero sí, y he conocido a muchas personalidades importantes, así como tú,
Una persona muy importante. No, nosotros Gracias. somos cosita en comparación con todos los que te ha tocado, Toño, la neta. No, gracias a Dios, como ustedes y muchos más, ojalá Dios me permita conocer personas como tú, como ustedes, como, a la persona que tú sabes de quién hablo. Fue un honor para mí haberlo protegido, haber resguardado su vida. Para mí fue muy importante. Y sigue siendo parte de mi currículum haberle dado un servicio de protección a tan grande persona. Y de ahí la diosidencia de haberte conocido. Y pues la verdad es que para mí un gustazo. Y más aún también que me prestes tu tiempo para esta pequeña entrevista, que nos comentes pues no solamente la historia, la trayectoria, sino la experiencia y también el sentir de un ex marino que, si bien la vida, vamos a decirlo, te ha tratado de todas las maneras y te ha tocado vivir de muchas cosas, tienes mucho que dar todavía, hay mucha experiencia que compartir. Yo sigo y peleo hasta el fin del mundo eso, que para mí es muy importante. La juventud es importante, sí, pero la buena experiencia lo es también mucho más, para que pueda nutrir y capacitar también pues a las generaciones nuevas. Entonces, híjole, yo sigo peleando eso. Ojalá esto lo vea y lo escuche la persona correcta para que te pueda poner en el lugar que corresponde y que pues ahora sí que se valore todo el conocimiento que tú tienes, porque eso es esas experiencias que tú tienes, que la neta es que son pocas para el tiempo, que el tiempo se nos va volando, pero para el tiempo que me brindaste, yo digo que son pocas a lo largo de tu carrera y de todo lo que te ha tocado vivir, que nos has compartido muy poco, pero ojalá se pueda hacer a lo mejor una segunda parte y que nos sigas contando ya. Deja tú, ojalá que puedas venir para acá a de perdida echarnos un taco y pues que pueda yo tener el gusto ya poder brindarte y llamarte amigo, ¿no? Espero me lo permitas. No, eres mi amigo, te considero mi amigo, si tú me lo permites. No, claro que sí. De verdad, y cuenta conmigo, cualquier consejo, cualquier cosa que necesites, aquí cuentas con un amigo. Y incondicionalmente, hablo incondicionalmente y leal ante todo. Y aprovecho un poco, si tú me lo permites, para mencionarte que tengo compañeros igual, en la misma situación, que merecemos una oportunidad. Mi Manuel, te mando saludos. Mi querido, ya te iba a decir, pariente, anda en un Didi, fíjate tan bueno que es el amigo, y anda en un Didi, oye, anda en un Didi, y es profesional de la protección, y ahí anda mi amigo, mira, pues correteando la chuleta, como decimos, ¿no? Porque hay que sacar para mantener a la familia, y pues así luchamos por todo, ¿no? Y a donde nos pongan, pues estamos trabajando, ¿no? Yo no te puedo decir qué ando haciendo ahorita, porque no estoy haciendo nada malo. Gracias a Dios, mi familia come de un sustento bueno, limpio, y que pues yo tengo muchas formas de también saber salir adelante, ¿no? Pero lo mejor es que hay gente allá afuera que la están desperdiciando, se está oxidando, y que requiere de eso, ¿no? Y que lo sean así. Ahí está, ahí tenemos instructores como mi coach, ¿no? Mi coach que está en Protección Federal, es instructor de allá de los escoltas. Mi querido Rigo, te mando un saludo. Excelente. Ahí lo tenemos que ver. Poco con ahí lo tenemos que ver, o sea, don Toño tiene que estar allá, pues. Toño tiene que estar donde están los más altos mandos en el sentido de la capacitación, porque como le dices tú, o sea, es muy triste el hecho de ver a personas tan capaces y con tanta experiencia. Obviamente no se está ni discriminando ni hablando mal del trabajo. Mientras es un trabajo limpio, un trabajo honesto, está más que perfecto. Pero a lo que uno hace énfasis es el hecho de una persona tan capaz que puede estar en una posición brindando su experiencia, pues que se esté oxidando, vaya. Así es correcto. Pero mira, siempre hay una esperanza, ¿no? Y yo no pierdo las esperanzas de poder dar mis servicios y vender mis servicios a alguien que de veras le interese. Yo me he movido mucho a nivel nacional, y hay gente que te dice, es que ¿por qué no vives aquí? Pues si supieran que he estado por allá lejos, donde tú ya sabes,
Muchos días y sacrificas aquí mucho porque sacrificas a la familia, la dejas de ver hasta por meses, ¿no? ¿Por qué? Por obtener un sustento, por un patrimonio, ¿no? Pero también porque te gusta este trabajo, ¿no? Te apasiona este trabajo. Y no importa dónde estés, no importa dónde te contraten, ¿no? Nunca te vas a cerrar las puertas para poder saber que es desconocido, sí. Llegas y es desconocido, pero nunca es imposible conocer el lugar, ¿eh? Hay muchas formas y ahora con las redes sociales, mucho mejor, ¿sí? Te abre más los panoramas, ¿no? Ahí está Monterrey, una urbe, pero no es difícil. Guadalajara, Ciudad de México, etcétera. Entonces, pues mi Mayo, aquí estoy si necesitas seguridad, con mucho gusto. Muchas gracias, Toño. Un gustazo que nos hayas acompañado, que me hayas brindado tu tiempo para este capítulo tan especial. Para mí uno de los más... Pues, fíjate que me atrevo a compartir. Yo en las entrevistas y en el ámbito en el que trabajo yo, comparto que si dejas de sentir nervio en algún momento, ya, dedícate a otra cosa, ¿no? Porque ese nervio se disfruta, ese nervio es la emoción que te hace disfrutar tu trabajo. Pero esta entrevista en particular ha tenido un sabor distinto porque es una plática muy amena con un amigo, con una persona que aprecio mucho, que respeto, que no solo valoro, que admiro, la verdad es que respeto mucho, y que ha sido distinto porque lo he sentido tan tranquilo. Haz de cuenta que traemos un café en la mano, o sea, y pues te digo, la verdad, un gustazo, y me gustaría que compartieras unas últimas palabras para toda la gente que nos está viendo. Pues para todos, muchas gracias por escucharme, Mayo, muchas gracias. Quiero que sepan que nuevamente que todos somos útiles, todos en esta vida, todos podemos aportar algo, seas quien seas joven, seas niño, hasta un niño te puede aportar muchas cosas. Una persona adulta, vieja, muchas cosas te puede aportar. No veamos a otros como menos, o hacerlos menos. Siempre vamos a sacar algo de eso. Y lo mejor de esa persona hay que sacarlo. Siempre. Muy bien. Cuídense mucho. Sean felices. Eso es todo. No, pues muchísimas gracias, Toño. Un abrazo para toda la familia. Esto fue un capítulo más de Entre Compadres, el Compadre Podcast. Espérenlo muy pronto. Y si ya lo estás viendo, pues disfrútalo porque estas charlas no las tienes todos los días.